Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Jean-Pierre. Sí, buenas noches, dicen. ¿Cómo está? ¿Cómo ha ¿Sí me pasado? escucha? Sí, ¿sí me escucha? Sí, sí te escucho. ¿Cómo estás? Sí, todo bien, dicen. Creo que Ya, ya enviaron el link a un grupo que tenemos. Creo que ya están ingresando los compañeros. ya, chévere, Jean-Pierre. ¿Cómo te está yendo? ¿Es la primera vez Todo bien, dicen. que estás en distancia o ya tuviste alguna experiencia sobre esto? Sobre esta. No, ya estuve en el semestre anterior. Ah, ya, ya, ya. Bueno, pero Sí, dice. primera vez que haces esta educación a distancia. No, anteriormente estuve en la Universidad de la UTPL, pero solo como un semestre o 2 semestres. Ya. Ahora sí ya Sí, no te vas a salir. sí. No, no, Liz, para nada. Sí, No, a ver, ya está. la idea, esperemos un poco a ver si entran, pero ahí ustedes tienen, como habrás revisado un poco el material, en estas 2 semanas todavía no tienen actividades calificadas porque todavía estaban en este proceso de matriculación y todo eso. Pero ya irán teniendo estas actividades y las evaluaciones también que un poco les van allí manteniendo a partir de la tercera semana. Pero ustedes tienen ahí la información, lo importante es que vayan, más que una cuestión que sea una cuestión calificada por, ah, por este momento, digamos, hay cosas que sí, poco a poco es importante irlas entendiendo. De todas maneras, no es una materia que necesitas así una, un seguimiento en cuanto al aprendizaje, porque yo creería que está claro. Pero bueno, estos espacios son básicamente para recibir inquietudes de los conocimientos o de cosas que ustedes vayan teniendo en el cumplimiento de las actividades. Si bien, como les decía, las actividades ahorita no son calificadas, creo que les pueden ayudar mucho a establecer a ustedes mismos vayan probándose como sus conocimientos. He visto que no han participado en las actividades, pero bueno, esa ya es una cuestión muy personal. Más bien ustedes, yo creo que lo importante es que ustedes vayan preguntando qué es lo que les preocupa, si tienen algún contenido que no está muy claro, porque ahora hemos tenido dos contenidos básicamente, ¿no? Que es lo que es cultura y clima organizacional y que relativamente digamos que fáciles de entender. Espero que hayan leído los textos. También ahí tenía un webinar que si bien es un poco eh, tiene información, el expositor es un poco lento para exponer, pero tiene un contenido bastante bueno en el sentido de ir actualizando también conceptos. Después ese webinar porque es, eh, es como actualizado, ¿no? Sobre temas de cultura. No sé si alguien de ustedes tiene una pregunta, estoy ahí dispuesta a escucharles. ¿Nadie? ¿Está claro todo? Dicen para esta semana, no sé si me logra escuchar, para esta semana tenemos dos tareas. Sí, hay dos tareas que todavía, como les decía, no son calificadas, pero que ustedes tienen que hacerlo, como les decía, y no son difíciles. Una es sobre hacer la diferencia entre cultura y clima, y la otra es leer el texto en base al texto base, me parece que es, porque ahí tienen un texto base bastante bueno también, en el que ustedes van a tener información, que leer esa información, que además es como para la preparación de las evaluaciones que van a tener. Entonces, hacer como, me parece que es un mapa conceptual. Entonces, eso es básicamente lo que tienen que hacer. Ujú. ¿No tienen preguntas sobre los contenidos? ¿Leyeron los contenidos? ¿Cómo están con eso? Él dicen otra pregunta, A disculpe. ver.
Más Mira, bien las preguntas, pues si no, estamos aquí. eh, ya, Alicia. a ver, Mira, es que, no sé, bueno, nosotros en el semestre anterior nos habían puesto que todas las tareas eran para el día domingo. ya, Y parece que usted nos ha puesto para el día sábado. La semana pasada ya, también estaba para el día sábado. Entonces, ya, tal ya. vez sí nos puede ayudar con eso. Claro, sí, sí, no hay ningún problema. Sí, no tendría ningún problema en las posteriores que ustedes puedan presentar hasta el domingo. Pero como les digo, básicamente en estas 2 semanas no tienen actividades. eh, en la semana pasada no tenían actividades calificadas. Ya voy a hacer esto de ponerles para una fecha distinta. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta sobre los contenidos? Eh, ¿Nadie más? Steven, ¿cómo te va? ¿Has tenido como que la posibilidad de revisar los contenidos? ¿La guía está fácil de leer, de estructura, de poder entender? Tienen unas presentaciones también que yo diría que son también bastante fáciles de entender. Así que cuéntenme cómo les ha ido sobre todo. Profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Todo very good. Sí, hoy me dio un poquito de tiempo para revisar el contenido. Igualmente estaba revisando el deber que creo que está para el día sábado 19 de noviembre, me parece que es. Sí, ¿verdad? Ajá, Entonces, como decía mi compañero, profe, una pregunta. O sea, nosotros del el semestre anterior siempre nos dieron o sea, nos dieron la posibilidad de poder entregar hasta el domingo, por lo que algunos compañeros, bueno, entenderán por el trabajo y estas cuestiones, entonces nos ayudaron con eso. Pero de ahí en el resto, gracias a que todo esté entendible, por ahí estuve revisando en los temas en los temas que tenemos y todo está muy está bien. bien. Sí, o como les decía, es un contenido que sobre todo ustedes, si han tenido la experiencia de trabajo, son temas que son fáciles de entender, sobre todo ustedes han vivenciado, ¿no? Por ejemplo, esto de cultura organizacional. Ahora hay nuevas tendencias sobre lo que es la cultura, ¿no? A pesar de que en muchas de las exposiciones que se pone ahí se habla de la cultura relacionada con toda esta forma de comportamiento, los valores, la misión, la visión, que son parte de una empresa y que desde esa forma de respuesta que tiene la empresa para poder tener objetivos en común, eh, la cultura es esta conducta que se adquiere no de la noche a la mañana, como decía en el webinar, sino más bien es algo que se va poco a poco adquiriendo, ¿no? Pero ahora también hay como un cuestionamiento, digamos, en el hecho de que la, la, las generaciones actuales, los millennials, a veces no logran tener una estabilidad larga dentro de las empresas. Y se plantea que hay esta forma de respuesta cultural ya en ellos, de un cambio de empresas. Y lo importante es que las empresas ya tienen otra forma de mirar al trabajador, más bien lo que hacen es mirarlo desde el tiempo que trabajan, cumplir con proyectos, con objetivos a corto plazo. Antes se planteaba como que el colaborador tiene que pasar por años en una empresa, ahora se plantea más bien el cumplimiento de objetivos, ¿no? En cortos periodos de tiempo. Porque también está relacionado con que el mundo es tan cambiante, la tecnología es tan cambiante, los procesos son tan rápidos que la idea es más bien una cuestión de producción y una cuestión de innovación y la innovación es parte de la cultura, como una forma de respuesta cultural de todos los colaboradores. Otra respuesta cultural de los colaboradores dentro de la cultura estaría relacionada también con la capacidad de adaptación, ¿no? Por ejemplo, esto que te decía, la innovación, la capacidad de adaptación, la proactividad, la capacidad de cumplir objetivos en corto plazo, el manejo emocional,
la resiliencia de los colaboradores para pasar situaciones difíciles, digamos. Entonces, hay otras características diferentes a lo que hace algunos años se planteaba sobre lo que es cultura. La globalización mismo ha hecho de que la cultura en la actualidad sea distinta. Antes también había esta cultura de trabajo jerárquico, ¿no? Donde había siempre la voz, digamos, de mando desde el jefe de una empresa, y ahora se plantea más bien una cultura en donde hay una forma más plana de toma de decisiones y jerárquica. Eso quiere decir que eh, todos los colaboradores podemos tomar decisiones dentro de nuestros espacios de trabajo, no necesariamente el líder es el que tiene que poner las ideas o tiene que ser el que domina en cuanto a las decisiones, sino que se mantiene más bien una posición de liderazgo más plana. Entonces, esa es una forma de respuesta que en la actualidad está adaptada a la realidad del mundo. Entonces, se ha cambiado esa forma cultural de ver las empresas. Entonces, este me parece que es algo que ustedes lo deben tener como muy claro, la forma en que hay que trabajar con eso. No sé, alguna otra cosa más que ustedes crean que no está muy clara, como les decía. Porque lo importante de estos encuentros, chicos, es que ustedes puedan preguntar, que puedan, no sé, desde las mismas preguntas que están dentro de la guía. Sí quisiera que para la próxima vez que nos reunamos, como que veamos las preguntas que están dentro de la guía, cómo la respondieron, si le respondieron, si pudieron hacerlo a través de las lecturas que están teniendo. La idea es eso, o sea, poder sobre todo eh, eh, trabajar en base a sus inquietudes, ¿ya? No solamente esto de que cambiemos de fechas o esto, sino que más bien como que sea un espacio de conversación sobre el tema, porque no es una clase en sí, pero sí es un tiempo de un conversatorio, digamos, y aclarar inquietudes. Jean-Pierre, ¿qué dices? Jean-Pierre, ¿estás alzando la mano? ¿Quieres hablar? ¿Me escucha, Alicia? Sí, sí, te escucho, Jean-Pierre. Ya, decía que en las tareas decía que las hay que hacer con normas ZAPA, no sé si Sí, tal vez sí, todas. las normas APA están relacionadas con un manejo de las normativas en cuanto a los márgenes, en cuanto a hacer citas, ¿no? Si tú necesitas, si yo te pido que hagas eh, alguna actividad, siempre tengo un respaldo bibliográfico, porque lo que nosotros hacemos es construir el conocimiento en base a investigación. Recuerden que todas las materias que nosotros construimos, el conocimiento que nosotros construimos es en base a la, a la investigación. Por lo tanto, sí, ustedes pueden poner criterios en base a sus experiencias y a su trabajo y eso, pero sobre todo lo importante es que hagan este proceso de vinculación también con la investigación. ¿Qué dice tal autor, por ejemplo? ¿Ya? ¿Qué dice la nueva teoría? ¿Cuáles son las personas que están involucradas en el nuevo conocimiento? ¿Me entiendes? Y eso es importante. Entonces, hacer una cita bibliográfica, cuando tienes que hacer algún criterio, establecer márgenes en base a las normas APA, en base también, por ejemplo, los márgenes, todo eso, que son normativas que siempre van a utilizar. Si quieren, les puedo subir algo específicamente sobre las normas APA, y si no, puedes también investigar cuáles son las normas APA, que eso te va a ayudar un montón. Pero básicamente el contenido está relacionado con hacer una cita adecuada, con tener un argumento adecuado y citado,
los márgenes, la letra, ese tipo de cosas. ¿Ya? ¿Alguien más? A ver, en el webinar inclusive ahí se planteaba que en la cultura actual hay como varios enfoques que se pueden. Por ejemplo, había uno que también, aparte de lo que les decía, que es importante ahora, esta parte de de tener una estructura ya no jerárquica, sino mucho más lineal. Se habla, por ejemplo, de que la cultura, hay culturas que están relacionadas con el centrarse en el cliente. Y el cliente, para la atención más al cliente, está centrado en los procesos, ¿no? En el diseño de soluciones, el priorizar al cliente, el tener objetivos, la gestión se basa en objetivos, estar planteado mucho en la marca, en cómo llegar al cliente a través de la marca, el cómo tener un valor agregado con el cliente, con la marca, con lo que con lo que las empresas producen. Hay otra cultura que está relacionada, por ejemplo, con la parte de colaboración. Entonces, los diseños organizacionales están planteados en el objetivo del equipo, ¿no? Cómo los equipos trabajan en estos sistemas de recompensa, en esta parte de manejar la inteligencia colectiva, en esto que les decía, esto de ser proactivo, en ser multifuncional, en una colaboración desde el liderazgo y la toma de decisiones como en equipo. Y esa es otra de las cosas, este tipo de cultura también está muy en boga, ¿no? Este otro también del empoderamiento, que es un poco la responsabilidad del liderazgo en cada una de las áreas donde se pueden trabajar. Y también se plantea mucho en esta seguridad, en el perfil psicológico, en la autonomía que tiene cada uno de los colaboradores, en también analizar el estilo de aprendizaje que pueden tener. ¿Por qué? Porque si se plantea en la innovación, los colaboradores deberían tener un sistema de autonomía, de trabajo autónomo y de innovación constante. Entonces se trabaja mucho en este empoderamiento al colaborador. Y por el otro lado, también esta parte de una cultura actual en donde se plantea esta parte de experimentación, ¿no? de una gestión iniciativa, de tolerancia al riesgo, de poder trabajar en cuanto a estos procesos de adaptación. Entonces, hay diferentes formas de enfrentar o de mirar esta cultura que en la actualidad es tan distinta como les acababa de decir, ¿no? Y cada empresa coge estas formas de acuerdo a los servicios, de acuerdo a cómo ellos ven que puede funcionar más de acuerdo, como les decía, las empresas. ¿Cómo estás, Belén? Cuéntame. Buenas noches, profe, ¿cómo le va? De hecho, a eso quería hacer referencia en este momento, justo al webinar que nos había enmarcado en la plataforma. Perdón, estoy un poco agripada. No te preocupes, Belén. Bueno, en sí lo que quería decir era que a pesar de tener un plan detallado, definido, la cultura, las creencias, los principios son parte, ¿no? de habilitar estos patrones comportamentales que hay en el video. Y no sé, entonces estos influyen mucho en el resultado y en el proceso. ¿Por qué específicamente? Bueno, está claro que la ética está presente en todo lo que hacemos a diario, pero ¿por qué necesariamente si de pronto cada quien tiene su manera de pensar o de actuar? Totalmente claro lo que tú dices. A ver, la idea de la cultura y lo que tú dices también, dentro de esa están ciertos códigos que tú dices que permiten esta posibilidad de un comportamiento acorde a no solamente a las necesidades de la empresa, sino inclusive a la convivencia. Por ejemplo, una cultura en donde se respete al cliente. Entonces, lo fundamental es que los colaboradores están preparándose para ese respeto al cliente.
el cómo atender al cliente, la forma como te diriges, la forma como tú debes llegar estratégicamente. Entonces, son ciertas pautas que te ayudan a tener un comportamiento que busque esa permanencia en el tiempo de la empresa. Por ejemplo, en todas las empresas también hay ciertos códigos. No sé, decirte desde el código de vestir, por ejemplo, o el código, como te decía, de atención al cliente, o un código un código ético, ¿no? Porque esto, ¿qué hace un código ético? Ayudarte a que haya, por ejemplo, a que exista un comportamiento relacionado con que haya honestidad, por ejemplo. Hay algunas empresas que te dicen, uno de los valores es la honestidad. Otro de los valores puede ser que esté relacionado con el trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Te está diciendo, estas son las formas de conducta que van a ayudar a que haya una mejor relación. Pero sobre todo, recuerden que también la idea es que esta cultura determina un clima, ¿ya? Es decir, hay un clima laboral que permite el respeto, la honestidad, el trabajo colaborativo, la posibilidad de tener una forma de, como te decía, de estructura menos jerárquica y mucho más plana. Entonces, esas cosas tienen que estar dichas, ¿no? Para que todos sepamos que esa es la forma de conducta que se espera de nosotros, ¿no? Nosotros, en donde yo trabajo, por ejemplo, se planteaba, no sé, desde... Antes no teníamos, por ejemplo, un código de convivencia, perdón, un código de vestir, ¿no? Entonces, comenzaran las personas ir con una vestimenta que sí puede ser, está bien, ¿entiendes? Pero para atención al cliente era como muy fuerte. Por ejemplo, ir a veces con los escotes súper pronunciados o con unas faldas súper pronunciadas o con ese tipo. Capaz que para otro negocio súper bien, pero para lo que nosotros hacemos no cabía. Entonces, fue tanto un poco esta parte que dijeron, bueno, formemos un código de vestimenta en primera instancia, como que fue, como que históricamente, ¿no? Primero el código de convivencia, de vestir, entonces ya este tipo de cosas, ¿no? Y después dijeron, más bien pongamos un uniforme que sea acorde a nuestro giro de negocios, a llegar al cliente dando una imagen de lo que nosotros queremos llegar, digamos, de seriedad, de honestidad, porque todo esto maneja. Hay gente que trabaja muchísimo en estos códigos de convivencia y cómo llega esa imagen tuya hacia los demás. La imagen de confianza, por ejemplo, que puedas. Y no porque la empresa tenga una posición discriminatoria, es porque hay que diferenciar eso. No es que te estoy discriminando, no es que te parece mal, porque sería una cuestión como de criterio. Me parece mal lo que estás utilizando. No es ni mal ni bien, sino que cuál es el objetivo. Entonces, como que poco a poco se ha ido formando, y claro, pusieron un uniforme en donde hay ciertas cosas que te dicen, esta forma de vestir da un mensaje, ¿no es cierto? Porque te enseñan desde eso. Nosotros nos dieron el código, fue una persona que estaba especializada en esto de la vestimenta, por ejemplo, de esto específicamente. O sea, bueno, esta forma de vestir te da este mensaje, inclusive los colores, que refleja en la sociedad y en las personas. Entonces, esta cultura está relacionada con eso, ¿no? ¿Cómo nos vemos? ¿Qué imagen queremos dar? Una imagen planteada en nuestra, como te digo, en nuestra gira de negocios. Entonces, esa es la cultura. Cómo establecer todos estos códigos para también tener un conocimiento de eso. Porque si voy a una empresa y no te dicen todos estos códigos, o qué es lo que esperan de ti, cuál es la misión de la empresa, cuál es la visión de la empresa, cuáles son los valores que nosotros queremos promocionar, digamos, hacia el público, no lo tienes claro. Entonces, eso es lo que nos permite tener como una norma, una guía, ¿no? Que funciona con todos los seres humanos en este proceso de
inclusive hasta disciplinario, no diría disciplinario, pero sí como de estructura, ¿no? Eso vale. Ahora, lo que te decía recién, las nuevas tendencias dicen que no se debe trabajar tanto en esta cultura, pero también depende. Sino que más bien se debe valorar mucho al individuo, a cada una de las características individuales y desde esa individualidad poder sacar lo mejor de cada uno, o sea, como potenciar ese proceso. Entonces, también se plantea ahora como una nueva cultura el trabajar por proyectos, por objetivos inmediatos, porque la inmediatez en el proceso es parte de la globalización. Ahora necesitas que en corto plazo ya tengas una campaña, o que en corto plazo se lance un producto, o que en corto plazo se den los resultados, porque son cosas que plantean la globalización y la inmediatez, y además la competencia. Entonces, sí hay ciertas cosas que se están cambiando frente a eso. Listo, profe, muchísimas gracias. ¿Qué más, Belén? Entonces, ahí les planteaba, entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que es la cultura y lo que es el clima? Lo que te diría, la una es consecuencia de la otra. Si hay esta parte de una claridad, digamos, o si todos tratamos de tener este comportamiento apegado a los valores, a los principios, a la visión, entonces vamos a tener como un grupo o un equipo que está centrado en una forma de respuesta que va a crear un clima adecuado. O sea, somos respetuosos, como que todos estamos en la misma línea. Y eso yo diría que desde mi experiencia sí es importante. Te doy otro ejemplo de trabajo en un colegio, en un espacio, más bien dicho, que es católico. Entonces, no es que todos tienen que ser súper, pero hay un principio de respeto a las religiones. Yo no soy católica, pero respeta mi religión. Y yo no soy católica, pero tengo que respetar el principio de ser solidario, porque hay ciertas cosas que te rigen, a pesar de que respeto las religiones, hay ciertos comportamientos que sí son importantes, porque eso es lo que nosotros nos caracteriza ante la comunidad. Dime tú, por ejemplo, ¿en dónde trabajas? Bueno, ahorita estoy estudiando. No estás trabajando, pero en algún momento Trabajé asistencia igual al cliente. Ya, pero ahí tú dices, ¿no? Como tú dices, vas a un lugar y dices, ¿qué clima tan pesado? Claro, sí se siente. Y los compañeros de pronto también a veces, que no están como usted dice en sintonía. O de pronto, decía yo, influye un poco esto de la manera de pensar, porque todos tenemos una educación diferente, comportamientos éticamente adecuados, pero a veces para mí no están bien vistos o cosas así. Pero sí, así como hay malos climas, creo yo que también hay buenos climas, ambientes donde todos son organizados, donde todos trabajan por la empresa, ¿no? Exacto, lo que tú dices es parte de la cultura, una cultura en donde se plantea desde la organización, lo que te decía, ¿no? Entonces tú dices como que hay un espacio seguro, sé lo que tengo que hacer, sé el proceso que tengo que llevar, sé lo que esperan de mí, no sé, entonces hay algo que me permite inclusive una seguridad y cómo dar el paso. Entonces, esa es la cultura es de estos valores que se van creando, pero que crean un clima y dices, este clima es organizado o dices es caótico, realmente no funciona. Y también esta parte de la cultura está relacionada también con el clima, pero para que haya un clima adecuado, debe también la empresa tener varias estrategias. Por ejemplo, los sistemas motivacionales. Cuando hay claridad en estrategias de cómo motivar a los colaboradores, cómo voy a llegar a que ellos se fidelicen con la empresa, todas estas son estrategias planteadas, pensadas. Entonces,
está, por un lado, esta parte del clima está determinado por el tipo de liderazgo, cómo se maneja el liderazgo. Está establecido, por ejemplo, por la organización, está establecido por las estrategias motivacionales, está relacionado también por la percepción que los colaboradores tengan de la empresa. Todos estos elementos van formando el clima, y obviamente esto que te decía de la cultura. Todas estas son parte de determinar el clima. No es una sola parte, porque a veces se dice, o sea, los colaboradores que no estamos motivados, es que la motivación es tan grande, es tan, no es algo subjetivo, es algo más bien súper palpable, ¿no? Entonces, cuando hay todo eso, se forma un clima adecuado. Si es que ustedes dentro de talento humano dicen, es que no hay un clima adecuado, entonces yo tengo que analizar en qué parte, qué es lo que no está funcionando. No hay un buen manejo de liderazgo, no están los procesos, no son claros, no hay estrategias motivacionales, hay que trabajar en la percepción que tienen los colaboradores de la empresa, hay que trabajar también en esta parte de lo que es el ausentismo, por ejemplo, ¿por qué se da el ausentismo? ¿Por qué hay tanta rotación? Entonces, toda una investigación de qué está pasando para que uno pueda buscar estas estrategias, ¿no? Entonces, la idea como ustedes que están formando en talento humano es justamente eso, no ir desde cuestiones muy grandes, como te decía, ¿no? ¿Qué es el clima? Es decir, hay un mal clima, sí, pero ¿en dónde está la dificultad? Y desde ese encontrar en dónde poder trabajar en estrategias, ¿no? Si la idea de ustedes como talento humano es que ustedes sean expertos en buscar estrategias, de cómo mejorar, de cómo procesar estas características, por ejemplo, de los nuevos colaboradores. Por ejemplo, no es lo mismo un baby boomer que un millennial, que un centennial. Cada uno es distinto. Y desde esas características individuales y como grupo, ¿qué motiva a cada uno de estos grupos? Obviamente, tomando en cuenta también que esta cohesión de grupo hace que la mayoría de personas tengan cierto tipo de situaciones que les ayudan a motivarse mejor. Pero no es lo mismo motivar a un baby boomer que un millennial, ¿cierto? Porque tienen diferentes características, ¿no? Entonces, todo eso es trabajito de ustedes. Listo, profe, muchísimas gracias. ¿Qué más? Como les decía, chicos, la idea es que vengamos ahorita a estos espacios a hacer una conversación, que aclaren conceptos, que hagan preguntas. No funciona si ustedes no hacen esto, porque no podría darles una clase, digamos, pero sí podría buscar todas estas estrategias que les ayuden a comprender el tema y que sea un espacio de aprendizaje, de retomar eso. Por eso que les digo, les invito a que ustedes vengan a este sincrónico con preguntas, pero con preguntas del contenido, ¿verdad? Que esto no entendí, aclárenme esto, ¿qué le parece? Pongamos un ejemplo, y eso nos permite aprovechar el espacio, ¿ya? Alguien más, Vicky, ¿cómo estás? Victoria Andrade, ¿estás ahí? María, Marlene, ¿cuál es qué preguntas tienen? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Disculpe. ¿Cómo estás, Victoria? Profe, la verdad yo recién estoy un poquito tratando de leer un poco la guía, no he tenido mucho tiempo, pero sí es un tema que a mí me interesa muchísimo, más que todo por el área en el que al momento yo me desempeño en el trabajo. Entonces, sí. ¿En qué trabajas, Victoria? Yo trabajo en una firma contable,
Llevamos, de hecho, la contabilidad de muchas empresas y dentro de los servicios que nosotros brindamos es el manejo de nómina y talento humano. Entonces, precisamente en sí, el porqué del estudio de esta carrera es básicamente también por mi trabajo. Claro, claro. Y cada vez que estés como que tengas más conocimiento de la carrera, tú vas a tener mayores posibilidades de aportación, de sentirte como más segura, de poder inclusive hacer una mejora en en el desarrollo profesional y eso es buenísimo. Pero, a ver, cuéntame de tu experiencia en donde trabajas, cómo, cómo, ¿cómo catalogarías, por ejemplo, cuáles son las características de la cultura de tu empresa? Porque ya Se podría, un poco te decía, ¿no? ¿Qué es cultura? La cultura es todos estos elementos que ayudan a normalizar, o no normalizar, sino más bien a contribuir a que haya un clima adecuado y que haya una buena productividad y que la gente se encuentre satisfecha. Son términos relacionados con esto de talento humano, ¿no? O sea, que haya una buena cultura, que como estos comportamientos determinen un buen clima y por lo tanto la gente se encuentre satisfecha, ¿no? Y eso, obviamente que hay una buena productividad. sí, de hecho, bueno, en mi empresa en donde yo trabajo al momento, la organización en sí de la empresa es muy, muy buena porque cada grupo tiene claro lo que tiene que hacer y en sí cuál es el propósito y el fin al que queremos todos llegar. Sin embargo, el ambiente laboral en ocasiones suele ser muy pesado y este ambiente viene directamente del gerente. Entonces, a veces es un poquito complicado irse o sea, no irse en contra, pero sí dar cierto tipo de críticas directamente al gerente. Claro. Pero en sí la organización y los grupos como están conformados tanto en el área contable como en el área de proyectos y recursos humanos, cada quien tiene establecido lo que tiene que hacer y a dónde queremos llegar, obviamente, como empresa. Qué bueno. Entonces, sí es un análisis un poquito complejo porque básicamente hay áreas en las que trabajamos con personas que tienen la escuela a la antigua, como por ejemplo el gerente, los jefes superiores, todos son personas que tienen una escuela a la antigua y el personal nuevo que va llegando ya son millennials, porque prácticamente nosotros por lo general contratamos a personal que está a punto de graduarse de la universidad. Claro. Entonces, sí es un poquito complejo coordinar lo antiguo con lo nuevo, pero ahí le vamos dando. Claro, entonces mira Complejo. lo que analizas tú, ¿no? Yo le decía, por qué hay un clima inadecuado? Y entonces tú haces un análisis, ¿no? Dices, bueno, nosotros tenemos claro los procesos que tenemos que hacer, tenemos claro tal vez inclusive los valores de la empresa, pero ahí hay un problema como de liderazgo, ¿no? Y tal vez no esta posibilidad de liderazgo de entender cada característica de comportamiento de las diferentes grupos en cuanto a lo que te decía, ¿no? Los jóvenes, las otras personas que están en una edad distinta y con características de personalidad, de forma de ver el mundo distinto. Entonces, claro, y eso, y desde eso, por ejemplo, talento humano siempre tiene que hacer estos programas que decía de estrategias. Entonces, ¿cómo trabajar con el líder? ¿Cómo capacitar a los líderes para que puedan mirar desde otra forma la realidad de los colaboradores en la actualidad? Entenderles cuáles son las necesidades, cuáles son las características que les motivan, ¿no? Porque como te decía, es distinta la motivación que tiene cada uno, dependiendo de la edad, dependiendo de las características también culturales y todo. Entonces, sí es un estudio donde hay mucha psicología, ¿no? Pero es que esta es una materia en donde tienen tres ámbitos de estudio, digamos, desde lo individual, desde lo grupal y desde lo organizacional. Entonces,
¿En qué parte posiblemente estemos fallando o bien? El trabajo desde lo individual es, por ejemplo, reconocer en cada uno de los colaboradores cuáles son sus fortalezas, qué necesita para desarrollar su proceso de carrera, en lo individual, cuáles son sus características de personalidad, cómo se logran adaptar estas características diferentes, mirar que esas características individuales pueden también adaptarse a su trabajo o no. Entonces, este estudio individual colabora para que ellos estén bien, digamos, satisfactoriamente dentro de la empresa. Pero también es cómo se reacciona en grupo. No soy, es diferente mi comportamiento cuando estoy en grupo, y en grupo, cómo es el trabajo en equipo, qué pasa con este proceso de liderazgo. Y también el sistema organizacional, lo que tú decías, ¿no? El talento humano está relacionado con estos procesos organizativos, por ejemplo, de reclutación, de selección, de cómo manejar este proceso de los sueldos, ¿no? Ahora se habla del sueldo emocional, de cómo talento humano acompaña también a trabajar esta parte de relaciones interpersonales, sociales, emocionales. Entonces, el trabajo dentro de este tema también, o el estudio dentro de este tema, está también relacionado con esto, ¿no? Desde lo individual, lo grupal y lo organizacional. Y cada uno de estas instancias, digamos, deben ser tratadas, deben ser apoyadas y deben ser utilizadas como una estrategia de trabajo también. No es lo mismo, por ejemplo, trabajar en una empresa, como tú decías, Victoria, en donde está organizado todo, hay procesos claros, hay un sistema de evaluación para los colaboradores claros, o hay un sistema en donde por ejemplo, no sé, manejan a través de los sistemas de calidad. No es lo mismo algo así que un espacio en donde no hay una estructura. O sea, el clima cambia y por lo tanto el talento humano tiene que trabajar en todo eso. No todos los programas de cambio tienen que estar directamente relacionados como responsabilidad directa del talento humano, pero sí como colaboradores, porque ustedes hacen todo el proceso de acompañamiento en el aprendizaje. Por ejemplo, ustedes van a hacer un proceso en la empresa de capacitación. Ustedes tienen que apoyar en todo, qué tipo de capacitación, cómo va a ser, que está relacionado con el crecimiento personal, pero también individual. Sí, de hecho, bueno, en la empresa tenemos un programa anual que todos los empleados tienen que al año capacitarse en tres al menos 3 temas o 3, que tenga que ir acorde obviamente al cargo que están ejerciendo, porque como tenemos diferentes áreas, sí tenemos un proyecto. Yo diría que básicamente en mi empresa lo que yo le veo mal en la actualidad es el clima laboral, porque muchas de las ocasiones nosotros como empleados llegamos con todo el ánimo de trabajar y todo, y llega el gerente de mal humor, la fregó el día. Claro. Entonces sí es muy importante. Claro, Vicky, y ahí está relacionado con el manejo de las relaciones interpersonales, ¿no? y del trato, y que son cosas que sí podría aprender el líder, ¿no? Saber todas estas estrategias de acompañamiento a los colaboradores. De hecho, hay ahora un montón de estrategias, no sé, y coaching es algo que lo que ayuda a establecer estas relaciones de crecimiento profesional, pero es también de acompañamiento a los colaboradores, y también esa posibilidad de manejar temas como
el saber tratar, ¿no? O sea, cómo llego a relacionarme de una manera adecuada con los colaboradores, porque lo que uno debe entender es que los colaboradores funcionan a través del vínculo, ¿no? Del buen trato. Y el buen trato no implica eh, ser una persona que no tenga normativas. Si yo tengo normas claras, en la que decíamos como cultura, ¿no? La empresa tiene esto del respeto, no sé, de seguir códigos establecidos por normativas, pero también tengo un buen vínculo. O sea, no tengo que maltratarte para que me obedezcas. Y eso es lo que tú dices, ¿no? Como que Victoria, ese planteamiento de liderazgo desde la normativa y desde esa distancia con los colaboradores, que ahora ya no existe. Ahora más bien las empresas plantean de una posición mucho más lineal en eso y en esa posibilidad de entender al colaborador desde sus necesidades personales, emocionales, sociales, y desde eso hacer este vínculo de respeto al otro desde esas características. Ya es una forma de mirar distinta de liderazgo. De hecho, ahora hay unas maestrías que son súper interesantes sobre los colaboradores felices. O sea, cómo esta psicología positiva ayuda a que los colaboradores se encuentren bien, que hay este buen clima, que hay este buen trato, qué estrategias nomás como empresa debemos utilizar para que haya esta utilización de la psicología positiva y que el colaborador se encuentre feliz, pero bien, ¿no? A través del trato, a través de todas estas herramientas que se pueden utilizar. Entonces, esa también es una cuestión de entender lo que pasa ahora con las nuevas generaciones y con el ser humano, que ha cambiado mucho. Antes se utilizaba casi que la esclavitud. Tenías que hacer las cosas porque el jefe dice, o porque hay este sistema jerárquico que ahora ya no, ya se ha cambiado. Y cuando siga bien de eso, yo creo que hay más personas eh, que, eh, eh, que rotan en las empresas. O sea, aquí yo el maltrato no aguanto, me voy. O falto, no llego porque a mí me maltratan y más bien, o hay un clima de conflicto constante. Sí, básicamente, o sea, maltrato en sí no ha existido, pero sí es el ambiente laboral. O sea, uno ya ve que hay ciertas personas que llegan de mal humor o llegan de a malas porque todos tenemos días buenos y días malos, pero, o sea, sí cambia totalmente el ambiente laboral o a veces también, por ejemplo, cuando haya mucha aglomeración de trabajo, se siente el estrés y se siente todo ahí en la oficina. Pero básicamente sí, todo lo que viene acarreando, diría yo, este mal ambiente laboral, se podría decir que es más basado en lo personal, en lo que he podido analizar un poco el comportamiento, básicamente de los niveles jerárquicos altos, porque es como que tienen un poquito más de responsabilidad a cargo y actualmente estamos en un proceso de cambio de gerente porque el gerente se jubiló, entonces está en el proceso de salida y llega un nuevo gerente y es un cambio sumamente extremo para la empresa porque, bueno, en mi caso al menos yo estoy ya 5 años en la empresa y desde que yo ingresé ha estado el mismo gerente, o sea, para mí va a ser un cambio sumamente drástico con la nueva persona que venga a acoplarse nuevamente a todo. De acuerdo. Y es aquí en donde o el grupo se acopla al gerente o el gerente se acopla al grupo, porque sí es un poquito complejo el manejo de una firma contable, es un poquito complejo y más que todo por el nivel de empresas a las que brindamos los servicios, porque tenemos servicios a empresas mineras, tenemos servicios a empresas de servicios, a empresas de transporte, entonces sí.
Es un poco complejo y creo que va por ese lado. Claro, yo les había puesto en la presentación, por ejemplo, que esto que estamos conversando, estamos hablando de una cultura alineada, ¿no? Donde todos vamos a tener este mismo objetivo y esta misma forma de mirar el trabajo, por ejemplo, ¿no? Y esto no le quita al jefe, ¿no? O sea, él también tiene que estar alineado en esta forma de respuesta que tenemos en las empresas, en la empresa. Y la otra cosa, ¿no? Que cada vez dentro de la cultura los colaboradores deben tener capacidades adecuadas para realizar su trabajo de una manera adecuada. Y en esto está también el líder, ¿no? El líder debe tener la capacidad adecuada para liderar a este grupo de personas distintas que hace 10 años, 15 años, 20 años, ¿no? Porque debo entender la psicología que decía el Jean-Pierre, que decía, debo entender la psicología del ser humano. Por eso es que esta materia es una materia que es multidisciplinaria, que les decía, ¿no? Es multidisciplinaria porque plantea al ser humano desde esa característica psicológica, de esta característica social, pero también de esta posibilidad organizacional. Entonces, el entendimiento de este comportamiento debe llegar primerito a los líderes, ¿no? Y desde eso poder trabajar. Entonces, deben tener esta parte de conocimiento y características adecuadas para su puesto. El planear la cultura organizacional o el tener estas estrategias no es una cuestión solo declarativa. Es decir, por ejemplo, se dice, esta es la misión, esta es la visión, estos son los valores, y a veces como que se quedan en letra muerta, ¿no? La cultura es esa conducta observable que tenemos de los colaboradores. Y también es algo que se tiene que trabajar desde la flexibilidad, desde ser dinámico, de que se ajuste a las realidades que les decía, desde ser simple, pero que se pueda dar, que se pueda cumplir, ¿no? Que se pueda entender esta posibilidad de la flexibilidad. Por ejemplo, yo creo que ahora los millennials, por ejemplo, o las personas jóvenes buscan muchísimo esta posibilidad de tener, por ejemplo, un horario flexible, ¿no? Entonces, ¿por qué no? O sea, si lo importante es la productividad. O sea, no tienes que llegar a las 7, a las 8 de la mañana y salir a las 4 de la tarde para que produzcas. Una prima mía trabaja en el Canal 8. Y en el Canal 8 les dijeron, apenas comenzó la pandemia, le dijeron, bueno, nos vemos en el 2003. Perdón, en el 2023. Entonces, porque decían, no necesitamos que estén aquí. Lo importante es que haya la productividad. Hace poco me reuní nuevamente con ella y me dijo, ¿sabes qué? Parece que nos van a dejar así largo. O sea, no sé si el 2024, no sé. Porque ellos se dieron cuenta que nosotros producimos igual, obviamente tiene un cargo administrativo, producimos igual fuera del canal, sin estar en las oficinas. Entonces, miren esa flexibilidad en la cultura. La pandemia nos cambió totalmente nuestra forma de mirar la productividad. Hay empresas que sí se adecuaron a eso. Hay otros que quieren seguir en la misma línea. A pesar de que ven que es productivo, quieren que llegue a las 8 y que salgan a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde. Porque piensan que esto es parte de la cultura. Obviamente, de acuerdo a las empresas, sí será importante y otros que no. Entonces, cada vez creo que la cultura de las empresas tiene que ser mucho más flexible, adecuada a la realidad de las personas, de los negocios, de la agilidad que necesita también la globalización. Entonces, entender la cultura desde eso también, la posibilidad de ser flexible frente a la realidad del mundo globalizado. Es como entender que el éxito que tienen las empresas es un éxito que se puede dar a corto plazo también. Y ese éxito como que
a cortos plazos da esa posibilidad de éxito futuro, ¿no? Antes se planteaban muchos objetivos a largo plazo y se pensaba que eso era lo más importante. Pero ahora, con todo esto, la globalización y la innovación, son más bien los objetivos a corto plazo los que van alimentando esta posibilidad de éxito y de cultura. Por eso es que la mayor parte de las empresas tienen como cultura el trabajar en la innovación y en la adaptabilidad. Y también, obviamente, ahora parte de la cultura es también la transformación digital, ¿no? Todas las empresas tienen como una parte de su forma de respuesta a la cultura, es estos cambios en una sociedad digitalizada, en donde todos tenemos que entrar, en donde además la competitividad ya no es solamente con la empresa que tengo al lado, sino con el mundo, ¿no? Y que yo puedo entrar a esa posibilidad desde el área digital. Entonces, las organizaciones pueden crecer en una forma exponencial porque ya no hay solo un medio de llegar al cliente de manera presencial, digamos, sino de manera digital. Entonces, eso también hay que entender en la cultura actual. Y otra de las cosas que ahora también se plantean dentro de la cultura, por ejemplo, es esto de entrar en este manejo de la sostenibilidad, ¿no? Del reciclaje, de la naturaleza, del cuidar la naturaleza, porque es lo que necesita el mundo y tenemos que entrar dentro de esto. Otra de las cosas que plantean, por ejemplo, la cultura también en la actualidad, es ese vínculo con la sociedad. O sea, en qué medida también nos ponemos en una cultura como empresa en donde yo doy un servicio a la comunidad más allá de un cliente, sino también qué doy de servicio a la comunidad. Por eso es que hay empresas que tienen programas de vinculación con la sociedad, ¿no? También de sostenimiento a nivel ambiental. Y eso hace la diferencia. Entonces, y hace que yo sea parte. Por ejemplo, no sé, una persona joven, que una empresa tenga esto como parte de su cultura, que vaya en la conservación del medio ambiente, que tenga un vínculo social, puede crear un ambiente distinto. Nosotros tenemos una vinculación con la sociedad, nosotros tenemos un grupo de chicos a los que nosotros hacemos un sistema de apoyo económico, pero también emocional con este grupo de personas vulnerables. Entonces, es lindísimo porque nosotros sabemos que podemos colaborar con ellos en todo momento y es muy interesante. Además, tenemos una vinculación, por ejemplo, no sé si ustedes conocen de la Fundación Hermano Miguel, que tiene todo esto de reciclaje. Entonces, ayudamos también el proceso de reciclaje. Entonces, miren cómo va diversificando y uniéndose la cultura, como que no solamente es parte de mi empresa y aquí me quedo, sino que hay esta forma mucho más abierta de entender la cultura como una vinculación con la sociedad, con las necesidades del mundo, ¿no? Y es interesante también eso. Entonces miren a la cultura desde eso, no solamente lo que pasa internamente, sino cómo nos movemos en relación a las realidades del mundo. ¿Les parece? ¿Creen que eso se da en la actualidad? ¿Creen que ya las empresas están en esta parte de esta forma de mirar también? Y también yo creo que cada vez de tener acciones de comportamiento ético. El talento humano, creo que una de las cosas, y las empresas deben fortalecer mucho este comportamiento ético. Sí, yo creo que tal vez es soñar, ¿no? Que ahora ustedes como talento humano fortalezcan esto de la conducta ética. Imagínense si las empresas, o sea, particulares del Estado, tengan como parte de esa cultura una conducta ética, ¿no? De honestidad, de ser transparentes en la forma de, no sé,
de dar las cuentas, de abrir su parte contable. Esto sería lo ideal. ¿Y qué podríamos llegar a esa parte de tener un comportamiento que también forma parte de la cultura de las empresas y que se necesita en la actualidad? Entonces, ahora hay muchos retos, ¿no? Por ejemplo, uno de los retos en la actualidad es aprender a ser exitoso, que describí en una de los dispositivos, a pesar de la incertidumbre del mundo. Y nos tocó en esto la pandemia. A pesar de que cambió radicalmente de la noche a la mañana la realidad del mundo, las empresas tuvieron que adaptarse a ese cambio inmediatamente, ¿no? Y nos puso muchísimos retos, retos educativos, retos en la forma de atender al cliente, retos en todos sentidos. Entonces, esa incertidumbre que vive el mundo debe adaptarse a esa realidad de las empresas versus la necesidad de este mundo globalizado y que es tan cambiante. Por ejemplo, anticiparse es otra de los retos de la cultura. ¿Cómo me anticipo a esa realidad cambiante? ¿Cuáles son las necesidades que tienen los clientes? Y me anticipo y creo nuevas realidades, ¿no? Por ejemplo, pensar en una realidad y reinventarse, saber asumir riesgos. Es una de las cosas que, como les digo, con la pandemia nos tocó. Tuvimos que asumir un reto inmediato y solo las que pudieron adaptarse lograron salir. Imagínense ahora cómo tenemos todo esto de las ventas a nivel, ahora toda, no sé, pero la mayoría de empresas de ventas y de todo tienen una atención ya a través de la tecnología, ¿no? Entonces tú ves, no sé, su casa, por ejemplo. Antes tenías que ir a su casa. Ahora tú te metes a su casa tecnológicamente, ves todo lo que quieres, puedes comprar, puedes no salir de casa y compras todo lo que antes tenías que salir sí o sí. Tienes alimentos que te pueden traer a casa, no sé, la farmacia, todo. Ustedes saben que es por todo esto que se tuvo que adaptar y por lo tanto cambió la cultura de las empresas. ¿Están de acuerdo? ¿Qué les parece? Y también una de las cosas que creo que en la actualidad también necesitan las empresas es cada vez mejorar sus sistemas de comunicación. Entender también el impacto que tienen las decisiones de sus empresas y los colaboradores a nivel de productividad y todo. Entonces cada vez necesitamos empresas con una cultura más ágil, que corra riesgos, que tome decisiones, que haya menos de esta estructura jerárquica, que se adapten a estos mundos cambiantes, que haya este trabajo en cuanto al trabajo de equipo, que no sea solamente una cuestión individual. Cada vez hay más tendencia a que el trabajo en equipo es el mejor. Hablamos de una inteligencia colectiva, llamamos los psicólogos investigadores. Que hay esta posibilidad de que las personas que trabajan tengan pasión por lo que hacen. Por ejemplo, no sé, empresas como Google. Las personas que trabajan en Google tienen pasión por lo que hacen. Porque como les decía, hay esta capacidad, esta respuesta de mis capacidades están siendo aprovechadas. Entonces, muero por mi trabajo, por lo que hago. Seleccionar estas personas que se apasionan por lo que hacen contribuye a la cultura. Y cada vez estos procesos de selección estén ubicados en ubicar la capacidad de la persona versus sus pasiones, ¿no? Y hay test psicológicos que nos ayudan a ubicar si las personas están bien ubicadas en su relación de sus características de personalidad, sus intereses,
versus la profesión que están teniendo. Y eso nos ayuda un poco más a asegurarnos de que las personas que están ahí van a estar muy bien ubicadas, van a estar felices y obviamente van a ayudar a que la cultura de la empresa sea adecuada y que obviamente determine el clima. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Están de acuerdo? Entonces, esto de la cultura también hay varios principios importantes, ¿no? Como les decía, como que la cultura esté alineada en procesos, en políticas, que haya este proceso que decías tú, que hay un entrenamiento en cuanto a liderazgo, ¿no? Que ellos estén entrenados al tipo de, de cultura y que los líderes vayan en la misma línea, que estén conectados con la imagen, con la marca de la empresa, para formar estos patrones de comportamiento que ayudan a mejorar el desempeño en general. ¿Mm? Chicos. Diego, ¿cómo le va con la materia? ¿Se entiende la guía? ¿Cómo están? ¿Alguien que quiera comentar? ¿Todo bien? Profesora, comentando sobre ahora Oh, lo de trabajo, por ejemplo, yo tengo, o sea, mi jefe como que tiene una idea equivocada de lo que cómo se forma un buen líder. Por ejemplo, él es como que, él no es preparado, pero él dice que en vez de uno dedicarse a estudiar, mejor sería trabajar, tener experiencia y no más que conocimiento. a ver, yo creo que las dos cosas funcionan. Para que yo tenga una experiencia, para que yo vaya a asumir un liderazgo o una actividad, debo también tener un conocimiento. La teoría, la investigación que les decía, me ayuda a ir a la vanguardia de las investigaciones. Por ejemplo, yo te decía, las nuevas formas de trabajar en el liderazgo. Implica un conocimiento de la psicología de los seres humanos, implica un conocimiento de cuáles son las características de los millennials. Y yo tengo que estudiar. No solamente puede ser una intuición, porque la intuición hace que caigas en el manejo erróneo o las decisiones. Entonces, mientras el conocimiento te ayude a tomar decisiones capaz con menos errores, porque eso no quiere decir que te aseguran de que no vas a tener errores, pero te ayuda mucho más a eso. Entonces, yo creo que la formación va de la mano de la experiencia también. O sea, ustedes, por ejemplo, que se están formando y ya tienen experiencia acá abajo, pueden tener un criterio o entender qué está pasando. ¿Sí? Por ejemplo, esto, ¿no? La cultura se refiere a esto, ahora entiendo por qué no funciona el clima, por ejemplo, que decía, no funciona porque posiblemente una parte de los elementos del clima, que es el tipo de liderazgo, no está funcionando bien. Entonces hay que trabajar en liderazgo. Ustedes pueden ubicar, porque la investigación no sirve para eso, el aprendizaje no, la teoría no sirve para eso. Entonces, de acuerdo que también la experiencia funciona, pero a veces la experiencia daña también, porque estás en un lugar en donde has tenido una mala experiencia o el aprendizaje de ahí consideras que es el único, o que así es como se deben manejar las cosas. Y posiblemente no sea la realidad, o no sea la realidad de una empresa de todos los lugares. Entonces, ¿desde dónde tengo un criterio? Desde el conocimiento, desde la teoría, desde la investigación. Entonces,
manejarse desde eso nos ayuda a ser mucho más, te ayuda a tomar mejores decisiones, porque de alguna manera entiendes el fenómeno. Como les decía, ahora les decía, se habla mucho de de ambientes positivos y de la psicología positiva para trabajar con los colaboradores. O sea, antes se pensaba que más bien mientras más normas, mientras más castigos, mientras más cosas de sanciones, era mejor la respuesta. Ahora, más bien se plantea desde el otro línea, ¿no? Mientras mejor tratado está el colaborador, no solamente con la cuestión monetaria, sino desde el salario emocional, desde ese vínculo de afecto, desde el saberse entendido, desde el saberse capacitado, desde el saber que eres una persona, funciona mejor. Entonces, pero esto es un estudio también de la psicología del ser humano y de lo que le motiva. No siempre te motiva económicamente, obviamente que sí, ¿no? O sea, si a mí me pagan bien, estoy bien, pero si me tratan mal, como te decía, no hay una cuestión que tú mismo pusiste ahí, Gianfranco. Si a mí me tratan mal, hay una cuestión que emocionalmente no puedo. O sea, llega a unos niveles de enfermedad emocional que yo no lo resisto y puedo por más bien que me paguen, porque ahí hay una cuestión emocional implícita. Sobre todo porque no te ayuda a crecer tampoco. No es una persona que te sume o te inspire, sino que como que quiere hacerte creer un pensamiento equivocado de que como que uno más o menos está desperdiciando tiempo en vez de dedicarse a otra cosa. Entonces también es un problema porque a base de ese conocimiento es porque no se sabe muchas cosas. A diferencia de él que, por ejemplo, él no sabe cómo más o menos se va a estructurar una empresa, cómo se trabaja, por medio de qué y cómo la vamos a manejar. Entonces, para eso también es que una persona se prepara. Exacto. Y también por eso también me llamó también la curiosidad de los de recursos humanos para saber cómo se trabaja y saber el comportamiento de cada persona, jefes, empleados, todo. Por ejemplo, ahí en las diapositivas también les ponía, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Yo por experiencia puedo decir que para gestionar o para trabajar en la cultura, para mí es esto, ¿no? Pero ya cuando me doy cuenta que, por ejemplo, es importante tener estrategias claras de cómo, por ejemplo, atraer y mantener el talento humano, cómo fidelizar a los clientes, cómo construir una mejor sociedad dentro de estos espacios de las empresas. Entonces yo sé por dónde, ¿no? Entonces, que la experiencia del colaborador, por ejemplo, esté relacionado con que yo quiera estar en esta empresa porque tengo un trabajo donde yo me siento importante, que es significativo para mi vida, que tengo el apoyo del líder, que hay un ambiente de trabajo positivo, que hay la oportunidad de crecer, que hay una confianza con el líder. O sea, todas estas cosas debo saber que influyen en la vida de relación, mejor dicho, en la fidelización con la empresa, ¿no? Que haya liderazgos que cada vez sean más, yo les ponía como un liderazgo sinfónico, es decir, que es integrado dentro del grupo, dentro del equipo, que no estoy acá, sino que soy parte de eso, ¿no? Que hay un manejo de datos en relación a quién es cada quien, cómo aprovechar lo que les decía de sus talentos, ¿no? Que hay un plan de carrera, que hay experiencias con los colaboradores que les permiten crecer, que ellos sientan que crecen en una empresa, porque todos los seres humanos necesitamos sentirnos exitosos. Y te puedes sentir exitoso cuando tienes la posibilidad de sentirte reconocido y que tus características y potencial es aprovechado también. Entonces, hay esa parte de buscar también que ellos tengan este bienestar como una estrategia y una responsabilidad. Les decía, es mi responsabilidad y mi estrategia ver cómo estas personas se sienten bien, cómo hago que estas personas tengan esta posibilidad de sentir que son parte de la empresa. Se decía esto, como que ponerme en la camiseta, pero es
que yo me sienta bien de esos espacios y que sea considerado como este ser humano que está cumpliendo sus necesidades, ¿no? Y que puede crecer. Entonces, para esto siempre es importante como que ponernos siempre estas interrogantes, ¿no? Que están planteadas por esta formación que ustedes tienen, o sea, cómo crecer, cómo diferenciarse de las otras empresas, de qué manera podemos ser sostenibles en el tiempo, cómo sostengo esta cultura en el tiempo, cómo me adapto, cómo ser flexible para tener a personas de diferentes edades que logran estar dentro de en este proceso de fidelización. Entonces, alinearnos con la cultura implica esta forma de ser dinámica, trabajar en los compromisos de tipo social, de tipo económico, de tipo ambiental, que le permitan a una persona sentirse orgulloso y sobre todo sentirse persona. No soy un esclavo, no soy un colaborador que no tiene esta posibilidad de verse como un ser humano, ¿no? Que necesita esa atención. Cada vez vamos desde eso, porque al no tener eso, seguimos con el tema de personas que están enfermas, ¿no? Cada vez más dentro de las empresas hay un mayor porcentaje de personas que tienen ya un problema de salud mental, ¿no? Porque hablamos de salud mental, del estrés, hablamos de ansiedad, de depresión, de personas que no logran manejar los conflictos, de personas que tienen problemas de adicción, por ejemplo, ¿no? Porque hay un problema de salud mental. Entonces no puedo pensar que dirigir una empresa es solamente poner normas y esperar que todos produzcan, porque estoy perdiendo la perspectiva de un estudio del ser humano y desde ese estudio busco qué hacer. Entonces, por eso es importante la antropología. No es solamente lo que se pensaba, o sea, yo le doy un salario y tengo que esperar que produzca. No, es un estudio mucho más cercano y psicológico de las personas. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. ¿Qué más, chicos? Nada más quiero que para la próxima semana que tenemos el encuentro, traigan preguntas, ¿no? A ver, dentro de este sistema de distancia, ustedes dicen, bueno, no es mi obligación, puede estar o no estar, sí, pero hay que aprovechar, o sea, hay que aprovechar estos espacios. La idea es poderles acompañar para que ustedes sepan que pueden preguntar, pueden crecer, pueden a través de este autoaprendizaje que ustedes están teniendo en la semana, poder esto, como lo que ha participado ya Victoria, Belén, Gianfranco, y poder preguntar, ¿no? Como les decía, no solamente cambiemos de fecha, sino venir con un conocimiento previo de lo que leyeron, ¿no? para solventar preguntas. Así que, a pesar de que puede ser que no sea obligatorio, la próxima semana les voy a pedir que cada uno de ustedes traiga una pequeña pregunta, alguna inquietud, pero sobre el contenido de la materia. Porque ahí es dinámico y ahí es interesante poder estar juntos, porque si no es como, ¿qué estamos haciendo aquí? 2 horas estando, aunque no sea obligatorio, pero me voy a conectar y voy a hacer otra cosa. No, ahí es como pasar el tiempo a ustedes y yo voy a estar aquí siempre para resolver cualquier situación. Así que, ¿les parece? ¿Les parece si la próxima semana que nos podamos comunicar vengan ustedes con preguntas, con cuestionamientos, con situaciones que pueden ser interesantes, ejemplos de lo que están viendo? Eso, aprovechen este espacio, chicos, y interésense el conocimiento. Creo que el tener un título no es para que le digan que usted no, ni máster, ni menos, sino que demuestren ese aprendizaje
en su forma de mirar el mundo, inclusive la profesión. No es lo mismo una persona que estudia desde lo que te decía el Gianfranco, ¿no? Yo tengo un conocimiento de estas investigaciones, de las teorías, y una persona que no tiene eso, ¿no? que es fruto de la experiencia, pues él es un empírico, pero ustedes le ponen nombre a cada una de las cosas, de las experiencias que tienen, pero también aumentan, ¿no? Se innovan, y eso es lo interesante de las carreras. Yo tengo, nosotros cada vez debemos ser mucho más autodidactas, ¿no? Porque la competencia es súper fuerte. Yo tengo algunos años y yo tengo que competir con jovencitos que están educados en el extranjero, que tienen posgrados, doctorados, ¿no? Y si no llego a ir en la misma línea, es como que no me entiende nada de lo que está pasando, y a veces uno se queda eso, ¿no? Sin ese conocimiento que le da la seguridad también de poder ir en la misma línea de los que se están formando. Entonces, eso, dicen que es un reto importante, no es pasar, ustedes pueden pasar dando un examen, pueden copiar, no sé, pueden hacer un montón de cosas, porque sí, porque existe eso. Lo importante es que se están llevando, que me llevo de este aprendizaje, que les cuesta, porque a todos nos cuesta dar el tiempo, leer, pero aprovechemos estos espacios. ¿Qué les parece, chicos? Así que les voy a poner el reto, ¿no? Que la próxima semana ustedes vengan con preguntas para que podamos estar ahí pendientes de poder trabajar en eso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Todos los que están de acuerdo al siguiente, comenten por lo menos. Ya el Gianfranco, la Belén, gracias Mía, gracias Alexandra. Sé que por lo menos me están escuchando, qué chévere, que están aquí. Entonces, eso es lo que me interesa. Ya, gracias. Todos pregunten. Les voy a poner el reto de hacer preguntas la próxima semana. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, todavía tenemos una media horita. Si alguien tiene algo más que preguntar. Listen, buenas noches. Hola, Berito, ¿cómo estás? Listen, tengo una consultita. Mire, yo me acabé de matricular a esta modalidad, que es a distancia, entonces recién ayer me dieron la apertura para poderme ingresar a la plataforma y todo eso. Entonces, la pregunta va ahí donde hay materias que se han cerrado el día domingo, incluso ya hay algunas que ya han pasado. Entonces, yo con quién debo comunicarme, porque yo llamé al instituto y me dijeron que debo hablar en la tutoría que tengo con los ingenieros para que me puedan habilitar, porque ya que esto solo va a ser mediante la matrícula, o sea, de ahí ya prácticamente tengo que llevar así, si me dicen hasta tal fecha, hacer las tareas que le ponen ahí en la plataforma. Ajá, verás, en estas 2 semanas nos habían pedido que no pongamos actividades obligatorias, ¿no? Ustedes van a tener actividades para que construyan su aprendizaje, que no necesariamente tienen que ser calificadas. La de esta semana, me parece que hay una calificada, pero yo les voy a poner hasta el domingo. Las de la otra semana no son calificadas. Por lo tanto, no vas a tener una nota si hiciste, pues vas a poner 0, ¿me entienden? Entonces, esto hay que cuidado un poco, que si no hiciste no pasa nada, ¿ya? Porque son calificadas, son procesos que nosotros les ponemos para que ustedes aprendan. ¿Ya? Yo les voy a poner siempre un título de actividad calificada, y esa sí tienes que hacer sí o sí, ¿ya? Otras son opcionales, pero la idea es que a través de eso ustedes puedan aprender, básicamente. ¿De acuerdo, Berito? La semana pasada no tenías ninguna actividad calificada. No, es que solo digo.
Lo que pasa es que se le digo, mira, ayer recién es que tuve casi yo para hacerme el cambio porque yo estaba en semipresencial, Ya. pero por motivo del trabajo me cambié a distancia. Entonces yo venía ya esto haciendo el cambio ya más de un mes y no me daban, me hacía el trámite de uno, otra cosa. Entonces ayer tanto insistir me ayudaron ahí en el instituto y me dijeron tienes que ingresarte a este link y todo eso. Entonces ya pude, como se dice, familiarizarme un poco. Y ya estaba viendo esto, digo, de las plataformas, digo, ya pues ya se cierran, entonces yo me comuniqué ahora y me dice, habla con los tutores, Y si no te explíqueles preocupes. matrícula. No te Eso. preocupes, como te digo, estas son actividades que no son calificadas, pero hazlo, ¿no? Porque la idea es que vayan aprendiendo a través de eso. ¿De acuerdo, Ya, chicos? Ok. muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Buenas noches, profe. Una pregunta. ¿Las tutorías con usted qué días nomás van a ser? ¿Solo los martes de Solo 8 a los 10? martes, solo los martes de 8, ahorita de 8 a 10 de la noche. A esas horas siempre vamos a tener, para que ustedes se organicen, para que sepan que ese día es la tutoría. Como te digo, la idea es que ustedes me hagan preguntas y yo les hago también preguntas. Sí, más bien en base a sus inquietudes. Muy amable, gracias. Ya, Alejandra. Así es el sistema, ¿no? La idea es que ustedes puedan preguntar, porque si no, no hay un aprovechamiento de ese espacio. Ya. Profe, entonces de la semana 1 no tenemos que subir ninguna actividad, solo de la semana 2, ¿verdad? Alejandra, si es que ustedes quieren, a ver, les digo, hay actividades que son obligatorias y las otras son opcionales. Pero las opcionales también les ayuda a preparar sus evaluaciones. Entonces, porque de alguna manera uno se obliga a decir, bueno, yo tengo que hacer esto, voy a leer, que al final que tengas que leer todo ya es bastante y sobre todo que vayas construyendo el aprendizaje. ¿No? El cerebro no funciona así tan metiéndole un montón de información, no te funciona. Entonces, la idea de esas actividades es que tú vayas independientemente, o sea, logrando este aprender poco a poco, ¿no? Para que se pueda pintar una evaluación. Recuerden que la evaluación es presencial, al menos eso quería, y si no, de todas maneras es una evaluación de toda la materia. Entonces, para eso les ayuda estas actividades que se les plantea semana a semana. Bueno, todavía estamos en la segunda semana, pueden hacer esas actividades como para concluir el aprendizaje de esta semana. Ya les voy a abrir hasta el domingo y la otra semana nos veríamos igual. ¿Les parece, chicos? Chévere, muchas gracias. Adicional, Ya. estaba yo leyendo que dice que nosotros tenemos que aplicar las normas APA. Sí, las normas APA, me parece que Gianfranco al inicio me preguntaba las normas APA, dependiendo de las actividades que yo les envié, están relacionadas con el uso de márgenes, con el uso del tipo de letra, con hacer citas en base a las actividades que les proponga, digamos, en semana a semana. Sí les pediría que un poco retomen un poco esta parte de la utilización de normas APA. Además, ahora hasta en las aplicaciones de Word y de todas, ahí te viene una parte donde dicen normas APA. Entonces, también como que ya te da como un formato
para utilizar eso. ¿Por qué es importante? Porque ese formato nos permite como normalizar para todos una forma de presentación adecuada de sus actividades, de sus trabajos, y eso, que está relacionada con este contenido. Ujú. ¿De acuerdo? Listo, muy amable, gracias. Dale. ¿No tienen más preguntas? Recuerden que quiero que la próxima semana vengan con alguna preguntita que ustedes tengan sobre eso para que podamos tener un espacio más enriquecido. Me han hecho hablar las 2 horas casi. Yo solita me he hecho mis preguntas. Ustedes me preguntan. Pero les agradezco muchísimo a todos los que han participado. Qué chévere. ¿Ya? Buenas noches. Hola, Washington, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Una consulta. ¿Desde cuándo empieza ya las tareas calificadas? Em, siempre en la publicación que yo les pongo, en las actividades, te voy a poner ahí actividad calificada, ¿no? Entonces, desde la otra semana ya son actividades calificadas. ¿Ya? Gracias. Y también otra consulta. Estaba revisando la semana 3. Hay una parte que dice evaluación con normas APA y en ese caso, ¿cómo se puede hacer? Eh, vayamos semana por semana, ¿te parece? En esta semana yo reviso nuevamente el fin de semana a ver a lo que te refieres y ahí me vas preguntando, ¿ya? Ya, ya, muchas gracias. Ya. Disculpa, otra consulta más, me olvidé. Las tareas sugeridas, ¿sería de hacer las dos o por lo menos en caso que no tenga tiempo, que sea hacer una sola? Las que tú quieras. Ya, pero lo importante es que sea lo que es hacer. No te preocupes, Washington. Ya, nada más, gracias. Y tengo una linda noche. Gracias, bien.
Bueno, chicos, nos vemos la próxima semana, ¿no? Tráiganme preguntitas para poder tener estos espacios de conversación. ¿Ya? Un abrazo. Buenas noches, profe, descanse. Pase bien. Hasta luego. Pase bien. Muchas gracias, profe. Una buena noche.